Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos un nuevo episodio del podcast Pensamientos de Bien. Un episodio muy chévere junto a un grupo de personas muy chévere. ¿Cómo están? Bien, gracias. Davidcito, Gracias. ¿cómo vas? ¿Todo Bien, gracias a Dios. Muy bien, hoy estoy muy feliz porque en serio quería hablar con ustedes porque me parece que, como les comentaba ahorita antes de prender la cámara, se me hace que lo que está pasando en Casa de Oración es algo inspirador, es algo que nos motiva a los que podemos ver de pronto de lejos el trabajo que están haciendo. Es muy inspirador con jóvenes, con alabanza, que obviamente es como el boom ahí, y en todo el tema de familias también, que es algo muy chévere, y el ministerio pues de los pastores. Como, y algo que les decía, me parece que el nombre del grupo del equipo de jóvenes es un nombre que dice mucho en muy poco, ¿no? Generación de relevo, es como que dice que hay alguien que nos entrega algo, pero también hay una generación que está recibiendo algo. Y lo que les decía ahorita, se me hace que el hecho de entender que tenemos que recibir algo para compartirlo, para transmitirlo, no solamente para quedarnos con eso, también da el hecho de que hay una persona que nos entrega algo, ¿no? Que hay una generación que está pasando y que nosotros, como esa generación que vamos poniéndonos al frente de esa batalla, si pudiéramos usar ese término, es ahí donde nos damos cuenta que tenemos que tener como esa capacidad de ir al frente, ¿no? De hablar de Jesús, de no quedarnos callados. Y quisiera que empezáramos hablando acerca de eso. ¿Por qué creen que los identifica a ustedes generación de relevo? Porque ese nombre, les ponía ahorita un ejemplo de un pastor que decía acerca de una canción que digo, yo siempre hubiera querido componer esa canción porque dice mucho, y creo que ese nombre dice mucho, transmite mucho. Sí, bueno, pues ese nombre nace precisamente de un grupo de jóvenes que comenzaron a trabajar hace un tiempo, entre ellos Miguel, que tú lo conoces, también ya estaba aquí Paula, que es quien me acompaña, Laura, la hermana de ella. Bueno, había un grupo de jóvenes bastante especial que ellos en un momento pues quisieron poderle dar como una identidad al ministerio de jóvenes de la iglesia, ¿sí? Si bien es la iglesia la casa de oración, sin embargo se ha dado un poquito como esa libertad de que cada ministerio tenga algo de cómo identificarse y de cómo darle identidad a ese ministerio. Y de allí surge esta generación del reloj que efectivamente, como tú dices, en tan pocas palabras, pues dice todo lo que debería pasar. ¿Sí? Incluso en la Biblia nosotros podemos ver cómo Dios trabaja a través de procesos y siempre hay un sucesor, siempre hay alguien que va relevando a aquel que ya ha hecho un trabajo. Moisés guió al pueblo de Israel por el desierto durante 40 años, pero no estaba preparado para introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida, y ya Dios había preparado a un hombre llamado Josué. Entonces, y no solamente Dios, sino Dios a través también de Moisés. Lo mismo tú lo ves con Elías y Eliseo, ¿sí? Incluso Juan el Bautista prepara el camino para que luego venga Jesús, ¿sí? Entonces siempre hemos visto a través de la Biblia, vemos esos casos en los cuales siempre hay alguien que viene a relevar. Y, y eso en este tiempo pues es importantísimo porque ya hay una generación que está saliendo. La iglesia aquí en Colombia lleva más de 80 años, 85 años, hay algunos, ya algunos partieron con el Señor, otros están a puertas. A puertas de a puertas, sí, eso es porque esa es la vida, al final. Sí, sí, sí. A veces estamos más cerca del sepulcro y nos alejamos más del útero, ¿no? Entonces esa es la vida, esa es simplemente la esencia de la vida. Entonces es necesario poder buscar esa generación que tiene que relevar, y parte de una preparación tanto de los que ya están para preparar a los que vienen, como de los que estamos en este momento y que vamos a relevar a los que ya salen, poder prepararnos para poder seguir llevando el mensaje, para poder seguir haciendo el trabajo. Mira, Paulita, que decía algo David,
que me parece súper importante y quisiera conocer tu punto de vista. Ya que tú estabas en ese grupo de los que iniciaron, pues, porque Davidcito decía algo que es importante y es que los mayores, las personas que de pronto nos llevan y que son de la generación pasada, si se puede usar ese término, ellos tienen que... O sea, no es que estén pasados, sino... No, sí, que están más cerca. No, es broma. No. Yo creo que como jóvenes tenemos que honrar. Ahorita se está mandando mucho el mensaje de no honrar a esas personas que estuvieron o que no, que vamos a transformar. Y está bien, ¿no? Hay una parte de la esencia de la humanidad es transformar lo que nos enseñan, lo que nos transmiten, tratar de verlo con nuestros propios ojos y en nuestras propias experiencias. Pero a lo que voy es, ¿de qué manera uno puede ayudar a que eso que nos transmiten, de pronto las personas que lo hacen a su manera, por ejemplo, los pastores que antes de pandemia eran acérrimos a todo el tema de redes, a todo el tema de tecnología, que ellos en su forma de pensar decían, no, esto está mal, esto no se debe hacer, y ver después de que prácticamente 2 años nos tocó absolutamente a todos aprender cómo se hacía una transmisión con muchas fallas, errores, memes, muchas cosas, pero... Cantidad de memes. Cantidad que todavía siguen pasando, ¿no? Sí. Pero a lo que voy es eso, que tal vez ellos lo hicieron a su manera y muchas veces hay como una irrupción en eso de que nos dicen ese mensaje que nos quieren transmitir y uno a veces es como, no, yo lo quiero ver de esta manera. Pero yo creo que hay que tener un corazón dócil en el sentido de aprender a escuchar a esas personas que, como dijo Davidcito, Dios puso en una posición y que van a ser de pronto relevadas, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar ese oído? ¿Cómo crees tú que podemos desarrollar ese corazón de poder aprender a escuchar a una persona que tiene más experiencia de pronto en una generación que se cree tan autosuficiente? Es el saber agachar cabeza y entender que esas personas llevan un camino que nosotros no hemos recorrido. Es igual con nuestros padres, podemos tener toda la tecnología, podemos tener todo el conocimiento que ahorita está a nuestro alrededor, pero ellos tienen algo que es experiencia y nosotros nunca vamos a igualar esa experiencia. Entonces es ver a esos pastores, a esos líderes, y ellos han pasado y han aprendido incluso con más golpes que nosotros. Entonces saber reconocer en nuestro corazón que esos golpes tienen un valor y tienen, o sea, esas canas también tienen un valor incalculable delante de la presencia de Dios también, esas lágrimas que ellos derramaron construyendo. Vemos el ejemplo de nuestro pastor Heriberto, todo lo que él tuvo que pasar para construir lo que es hoy nuestra iglesia, la casa de oración, y todo lo que muchos otros pastores, misioneros han tenido que hacer para llevar el evangelio, nunca lo vamos a poder igualar, ni con tecnología, ni con conocimiento, ni con sabérnoslas todas. Entonces ese es el primer paso para empezar a hacer esa generación del relevo, escuchar y estar cerca de ellos, reconociendo ese conocimiento que nos pueden ofrecer a nosotros. Y mira que tú decías algo de Josué, y quiero, porque sé que quieres decir algo, estás que te hablas algo. Siempre. Pero todo el tiempo. Imagínate que pienso algo que decías de Josué, y creo que no hay relevo hasta que no honremos la posición en la que estamos hoy. No puede haber un relevo, no puede Dios, podría decirse eso como posicionarnos, subirnos de nivel, a ver como una ascensión en lo que estamos haciendo, si no entendemos la posición que tenemos hoy. Y si nuestra posición de hoy es obedecer a otra persona, es sujetarnos a otra persona, es escuchar a otra persona, creo que Dios nunca nos dará la posición de poder subir, porque no, yo creo que es un proceso, no es una etapa. La Biblia en sí es un libro de principios, o sea, no, a veces vemos la Biblia como un libro, como un manual de lo que tengo que hacer y lo que no puedo hacer y todo eso, y resulta que no. La Biblia es un manual de principios desde Génesis hasta Apocalipsis, y hay un principio en la Biblia que es vital y que Dios ama mucho ese principio, y es la honra. O sea, Dios ama la honra y Dios da honra y respeta la honra, ¿sí? Entonces cuando nosotros no aprendemos a honrar lo que otros ya han hecho, el camino que otros han recorrido, nosotros hoy en día podemos tener
cualquier cantidad de cosas, de conocimiento, de tecnología. Hace unos años no era así. Incluso en la iglesia era pecado estudiar, ¿sí? Porque pues ya el Señor iba a venir, entonces usted para qué estudiaba. Entonces, digamos que fue una generación que creció de una manera diferente. Ahora nosotros tenemos muchas herramientas que si las usamos bien, podemos llegar a extender el Evangelio como dice la Biblia, a toda criatura. Entonces, pero nunca pasando por encima del camino que ya otros recorrieron. Porque Dios honra la autoridad y Dios ha dado una autoridad a esos hombres para que ellos sean los que hayan llevado hasta el día de hoy un legado. Ahora a nosotros nos toca eso, honrarlos a ellos, escuchar, como tú dices, que es tan importante, como decía Paula. Yo no puedo ir a decir que el camino que ha recorrido mi pastor o el camino que han recorrido mis padres y todo eso, como hacer eso a un lado y decir, no, yo voy a coger mi camino y mi camino es diferente. No, siempre la honra es importante. Eso por el lado de nosotros, de aprender a escuchar, pero también está por el lado de los que están en este momento, de aprender a delegar, de aprender a soltar, ¿sí? Porque Elías nunca quiso quedarse solamente él con la unción. Él vio en Eliseo un hombre que quiso tener esa doble porción también de esa unción, de ese espíritu, y entonces lo formó y le dijo, no quites tu mirada de mí, y ahí estuvo todo el tiempo Eliseo, hasta el momento en el que Dios se lo llevó. Entonces también es el hecho de también dejar las personas que están en este momento poder empezar a formar a esa generación sin cortarlo, porque es que pasa otra cosa y es que está el tema de la senda antigua, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hemos sacado de contexto de la Biblia y entonces a veces creemos que volver a la senda antigua es volver otra vez por allá, las mismas canciones allá, que la guitarra era del diablo, que la batería se la inventó Satanás, que mejor dicho, o sea, sí, o sea, todo. Entonces a veces creemos que volver a la senda antigua es hacer las cosas que hacíamos hace 20, 30, 40 años atrás y resulta que no. Estar en la senda antigua es entender que Dios hace las cosas con las herramientas que Él tiene y que Él quiere hacer. Entonces es usar todas estas herramientas para poder extender el Evangelio. Volver a la senda antigua no es volver otra vez a los años 50, 60, 70, sino aprovechar las herramientas que tenemos hoy para poder seguir llevando ese mismo mensaje. Bueno, imagínate que yo vi un programa en Discovery donde hablaba de si era cierto que existía Dios o no existía Dios con base en las plagas de Egipto. Entonces trataban de mostrar la manera de cómo esas plagas habían ocurrido era por algo que se había provocado científicamente o naturalmente, ¿sí? Hablaban de un volcán cerca de Egipto, de cómo había hecho erupción y esa erupción había hecho que las aguas del río Nilo se convirtieran en un color rojizo y entonces ahí habla de la primera plaga y esas aguas así habían hecho que los peces murieran, entonces estaba la segunda, sí, o sea, como que empiezan ahorita no recuerdo al pie de la letra todo lo que mostraban, pero iban mirando cómo a través de la erupción de ese volcán todas las plagas se habían hecho. La única con la que no podían era con la de la muerte de los primogénitos, esa fue la única que no pudieron. Pero entonces el tema del programa era como decir, entonces ¿crees en la existencia de Dios? O sea, si es verídico que Dios existe, si estamos demostrando, y cualquiera diría, no, Dios no existe, hay poder en el nombre de Jesús, yo no miro ese programa y todo eso, pero el conocimiento lo que nos da es aprender a amar no más a Dios. Porque cuando yo miré eso, yo dije, wow. Es decir, porque cualquiera piensa, a veces pensamos de Dios como que es que Dios tiene una varita mágica y hace todo. Que es algo fantasioso. Sí, entonces como que pum, que se conviertan las aguas en sangre, que una plaga de langostas, de ranas y todo eso. Y resulta que Dios puede usar que haya una erupción de un volcán y que de ahí en adelante, en efecto dominó, aparezcan todas las demás plagas. Y sabes, quiero decir algo, porque muchas veces creemos que Dios no puede ser medible y con esto no quiero decir que Él pueda ser
sí, como algo que nosotros podamos tener. No, no, a lo que hoy es que Dios de alguna manera hasta en el aire uno lo puede sentir, puedes sentir que Él está ahí, ¿no? Y Dios sí puede ser medible, y eso que dicen antes más corrobora, creo que la ciencia lo que está haciendo es certificar de que sí pasó. Cierro mi O sea, paréntesis. si lo que ellos querían demostrar con eso era que las plagas se habían producido era por un efecto natural, pues Dios simplemente hizo que eso sucediera porque Él usa las herramientas que tiene. Porque nosotros a veces tenemos la concepción de que Dios, a veces uno dice, no, Dios bendice mis finanzas, y uno piensa que uno le va a dar llover, va a abrir la ducha Y me y va a empezar a llover dólares, y entonces, y con el dólar tan caro que está, uno dice gloria a Dios, ¿no? Pero resulta que no, Dios tiene maneras infinitas de actuar. Claro, sí. Dios puede hacer que el banco te perdone una deuda y empezar a sanar tus finanzas, por ejemplo. Entonces Dios actúa de maneras con los recursos que tiene. Entonces, así mismo nosotros en este tiempo, con los recursos que tenemos, podemos llevar el evangelio de esta manera. Porque tú decías ahorita algo muy clave, y es que habían pastores que antes de la pandemia, mejor dicho, Facebook, transmisiones por Facebook, eso era cosa del demonio, ¿no? Entonces resulta que no, cuando ya entras en un confinamiento en el cual tienes que hacer uso de esas herramientas, Que Dios nos guió allá, o sea, entonces les toca a allá. explorar un campo. Dice que a lomo de caballo Pablo llenó Asia con el evangelio, o sea, llenó toda esa región con el evangelio. Imagínate nosotros con las herramientas que hoy en día tenemos. Y sobre todo que tú decías algo clave, que eso no solamente, eso nos compete a todos, ser líderes con mano abierta, no creer que eso que transmitimos nos pertenece, que eso que hemos construido nos pertenece, que nos tenemos que amañar a donde Dios nos posicionó, porque muchas veces nos pasa que poniendo un ejemplo, nos ponen de director, de líder en el equipo donde trabajamos, y lo que hacemos es tratar de que todo pase por mi filtro para que yo pueda controlar todo, y yo creo que ahí no relevamos nada, porque realmente el entender que vamos de paso, que es Dios quien realmente se lleva la gloria, que es Él quien realmente, por quien se hacen las cosas y para quién, ¿no? Pablo decía algo que era: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, y realmente lo que él quisiera, o lo que siento que quiere decir es, el que se debe llevar la gloria de todo esto es Dios, y los que estamos ahí solamente estamos cumpliendo una función, y por eso digo mano abierta, o sea, no tratemos de amañarnos, que creo que eso nos pasó mucho, ¿no? Uh-huh. No tratemos de controlarlo todo, de tratar de que por mis manos pase todo para que se haga un filtro. Y en eso que decías de autoridad ahorita, hace un momento, creo que hay un principio bíblico que es muy importante. Dice la Biblia que había un centurión, y que Jesús se admiró de su fe, dijo: no encontraba fe tan grande como la de este hombre, que ni siquiera era israelita. Y dice que él le dijo algo: que yo entiendo que soy un hombre que está bajo autoridad, pero que también tengo autoridad. Uh-huh. Entonces creo que el entender que estoy bajo, pero que tengo, y que no estoy tratando de amañar nada, sí, hacer como el control, no, estoy tratando de liderar con mis manos abiertas, tratando de servirle a las personas. Esa es la forma de poder relevar, y esa es la forma en la cual nosotros podemos como transformar ese entorno en donde estamos. Es que la autoridad de por sí trae una responsabilidad. Uh-huh. Por ejemplo, Dios le dice a los hijos que debemos honrar a padre y madre, pero a los padres también les dice que no exasperéis a vuestros hijos, o que debes corregirlos en el Señor. O sea, la autoridad no es autoritarismo, ¿sí? La autoridad no es dictadura. A los pastores, por ejemplo, les dice que a nosotros nos dice: orad y obedecer a vuestros pastores, pero a los pastores, por ejemplo, les dice que deben administrar la grey de Dios no por fuerza, uh-huh, sino como quien tiene cuidado de la grey del Señor, de las ovejas. Entonces la autoridad no significa que yo voy a imponer las cosas, claro, que creo que ni siquiera lo que dice la Biblia, sino que creo que eso es otro tema. Eso es otro tema. Le estoy picando. Eso es otro tema, porque nosotros, vuelvo y te digo, la Biblia es un libro de principios,
Y a veces nosotros hemos entrado en un tema muy legalista de mirar la Biblia como algo de que ¿dónde está tal cosa en la Biblia? Y empezamos a mirar y entonces hay cosas, hay celebraciones que por ejemplo nosotros no celebramos. Algunos no celebraron ahorita el Día de la Madre porque pues eso no está en la Biblia, entonces eso no lo puedo celebrar. Y todo eso es pecado, eso es del diablo, eso es comercial y eso no sé qué. O sea, una cantidad de cosas que a veces nos hemos metido en la cabeza y que le ha hecho mucho daño a esta generación. Le ha hecho mucho daño a esta generación. No, y sobre todo que volvemos a lo mismo. Creo que para poder relevar también hay que entender que hay cosas que uno tiene que aprender y hay otras cosas que creo que no se pueden repetir, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, y decía algo, mira, ayer estaba hablando realmente como en la madrugada estábamos como en un grupo de amigos mirando unos proyectos y una de las chicas decía algo y dijo, yo tengo el ejemplo de mis padres para no repetir lo mismo que ellos hicieron. Y me pareció tan importante que yo decía, esto es clave porque si nosotros no aprendemos de los errores que tal vez los que nos precedieron, no crecemos, no podemos ir transformando. Y también es entender como que todo es pasajero, los tiempos cambian y las estrategias que funcionaron en el pasado, que de pronto a mis padres, a mis pastores, a mis líderes les funcionaron, no necesariamente me van a funcionar a mí. Es por eso que es importante, como lo que decías, de ser líderes con la mano abierta, de generar nuevas oportunidades y constantemente también estarnos renovando. Porque también es el hecho de este equipo de trabajo me sirve, estas personas me sirven, pero todo es pasajero, las personas vienen, las personas se van. Hemos sufrido de ministerio de migración últimamente, que muchos jóvenes con los que eran importantes y pilares en nuestro ministerio se fueron del país, se fueron a otras ciudades y quedamos en eso de, bueno, ¿y quién va a hacer ese relevo? Porque entonces no vamos a siempre depender de las mismas personas, las mismas habilidades y las mismas estrategias, sino adaptarnos. Y ahí es donde uno tiene que entender que tiene que ir también formando, ¿no? Sí. Muchas veces, mira que en estos días, ya lo había comentado en el podcast, pero quiero volverlo a repetir. Uno va a dar talleres, en mi caso de música, hacia varias iglesias, y se da o sea, eso que uno puede ir a mirar, a escuchar las historias, de que uno tiene que dar de lo que tiene. Y muchas veces algunos músicos dicen, no, pero es que yo solo me sé esto. Compártalo, porque eso va a hacer que para otra persona, no sé, en un par de años, pueda ella ir formándose también. Y pueda en algún momento que tú ya no estés en la posición que estás en el equipo, puede ser de liderazgo, puede ser de auxiliar, puede ser de pronto de lo más pequeño, de lo más grande. Puede ser que cuando uno comparte, lo que está haciendo es que cuando uno ya no esté, no se sienta el vacío, sino que se sienta que alguien hasta lo hizo mejor que uno. Y qué bonito sería eso, ¿no? Eso es cuestión también de uno poder tener un corazón humilde en el cual yo puedo reconocer que alguien puede llegar a superarme, de que el alumno puede llegar a superar al maestro, Sí, claro. ¿sí? O de que mi amigo puede llegar más alto de lo que tal vez yo he llegado, ¿sí? Pero eso es otra cuestión porque a veces tenemos ese orgullo en el corazón. Pero mira que ya que dices eso de alumno y maestro, mira que eso fue lo que hizo Jesús. O sea, él no quiso, siendo Dios, ¿no? Él nunca quiso llevarse como el premio de decir yo compartí el evangelio a todo el mundo. No, lo que hizo fue voy a formar a 12 personas, o obviamente había más, los que son más populares, los 12 o los 11 habían más mujeres y todo, los voy a formar para que ellos empiecen a esparcir. Pero no fue él el que dijo yo voy a ir, no, él se encargó de hacer por 3 años lo que tenía que. Incluso les dijo a ellos, cosas mayores harán ustedes. Imagínate. O sea, pero sí. aquí Sí, nosotros sí. siempre hemos tenido el pensamiento de que como yo soy el líder, yo soy el que hago y yo soy el que o se ha hecho a mi manera y así tiene que ser y nunca busco la manera de que los demás crezcan. Hay una frase que en estos días vi como en una imagen que me parece muy bonita, que son amistades que uno debería buscar, como la amistad de David y Jonathan.
Y Jonathan siguió siendo amigo de David aun cuando sabía que David iba a llegar mucho más lejos que él. O sea, no, él O que iba a tomar la posición que a él le correspondía. que a él le correspondía. Entonces, y él nunca dejó esa amistad, por el contrario, siempre la selló con mucho amor. Entonces, es entender de que nosotros podemos llegar a la importancia de la formación, lo que tú decías de Jesús tomó a esos 12. Sí, bueno, uno siempre hay uno que se descarría, pero él tomó y los formó, y la formación es tan importante. Fíjate que Pablo, cuando llegó a Corinto, dice la Biblia que Pablo no cesaba de predicar en las sinagogas y se ganó una ciudad, estuvo bien. Cuando llegó a Éfeso, quiso implementar el mismo modelo, entonces me voy para la sinagoga y todo eso, pero tuvo problema con algunos judíos que estaban allí. Entonces, al tener ese altercado, salió, se encontró a 12 discípulos que eran discípulos de Juan el Bautista, habló con ellos y les dijo: ustedes ya recibieron el Espíritu Santo. Yo digo, ni siquiera hemos escuchado el Espíritu Santo. Yo digo, él les predica, los bautiza, impone las manos sobre ellos y los llena del Espíritu Santo, y antes de devolverse a la sinagoga a seguir predicando como lo había hecho en Corinto, se los llevó a una escuela de un hombre llamado Tirano y los formó en ese momento, y cuando los formó se ganaron toda la región de Asia. Entonces la formación, o sea, la predicación te puede llevar a ganar una ciudad, pero la formación puede llegar a ganarte toda una región. O sea, la formación es muy importante porque es lo que tú puedes impartir en otra persona para que después esa persona desarrolle su ministerio. Y nosotros simplemente somos administradores de la gracia de Dios. Sí. Esto no es de nosotros. O sea, el evangelio no es nuestro. No, y que tan importante es entender que en ese tema de comunidad, en ese tema de yo poder ayudar a que mi hermano tenga el mismo conocimiento en la rama en la que estamos, o darle como esa ayuda, vamos a llegar más lejos, vamos a hacer más. Porque es que el punto, y creo que eso es algo más cultural colombiano, de querer yo ser el que voy a sobresalir sobre todo el mundo. Total. De querer que yo sea el que en cierta medida me lleve todos los aplausos. Y eso hace que nosotros limitemos en un enorme espectro de crecimiento, limitemos mucho lo que Dios quiere hacer a través de nosotros y a través del equipo en donde estamos, ¿no? Entonces podemos ver muchas veces que eso es algo que admiro mucho de Casa de Oración. Iglesias en donde todos están tratando de implementar sus cosas y todos están por su lado, cuando Dios lo que dice y lo repite casi todo el tiempo es: estén unidos, ámense unos a otros. Es complicado, no es tan sencillo el aprender a amar a mi hermano, sobre todo el que es más complicado, etcétera. Pero es ahí donde realmente Dios se quiere mover y donde hay ese crecimiento. Pero sí, es así, ¿no? Es así. El hecho de poder formar y el poder entender que llego más lejos cuando estoy y cuando formo a los que están a mi alrededor. Llego más lejos no cuando estoy de pronto criticando de que este músico no es bueno, que eso sí no lo hagan, estudien las canciones, pero este man no hace esto. Llego más lejos cuando me siento: ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? ¿Puedo ayudar? Esto se hace de esta manera, explico. Llegamos más lejos cuando de pronto, tú lo decías en el caso de los jóvenes, uno se sienta y escucha a una persona. En una generación donde todos queremos dar opiniones, ¿qué tan chévere sería tener a alguien que yo te escucho, habla? Y es un principio como en muchas áreas, que el dar siempre es mejor obviamente que el recibir. Cuando aprendo más, cuando yo enseño algo, ponte a estudiar cualquier tema X, ciencia, puede que lo entiendas, pero lo vas a entender más cuando se lo expliques a alguien. Lo mismo, hace poquito escuché una frase que decía: cuando alumbras el camino de otra persona, también estás alumbrando el tuyo. Entonces, cuando escuchas, cuando das, cuando brindas a otros, que ese fue el ministerio de Jesús, dar, también estás recibiendo y te estás edificando a ti mismo, estás construyendo también para ti. Y que esa es la forma de relevar, o sea, yo creo que tú decías algo, y es que a medida que vamos creciendo nos vamos alejando del útero y nos vamos acercando a la tumba. A la tumba. Pero es muy cierto, y en algún momento nosotros ya no estaremos. En algún momento, de pronto, en la iglesia donde estuvimos por muchos años, de pronto ya no estaremos siendo los líderes o siendo esto, lo otro, o el pianista o el músico o el vocalista o el director, y ya no estaremos.
Y qué chévere sería que cuando uno ya no esté, haya una persona que lo pueda relevar a uno, que pueda tomar ese lugar de uno decir, ok, ya no estoy, pero allá la iglesia no se vino abajo, sino antes mejor creció, porque hice bien mi trabajo de poder compartir eso que Dios puso en mí, esos dones que he desarrollado, esos talentos que de pronto he puesto en práctica, he sido muy hábil, muy diligente, que creo que esa es otra palabra, en desarrollar eso que Dios me dio. Esa palabra, por ejemplo, diligencia, que habla también de relevar. Y si ponemos esos Juegos Olímpicos que hacen de correr, cuando uno pasa al otro y uno ve que el otro arranca, habla de una diligencia, habla de que tiene que haber un corazón dispuesto, pero también preparado. Porque muchas veces estamos con todas las fuerzas del mundo, con todas las ganas, y eso está bien. Pero también tiene que haber una diligencia, una preparación en lo que hacemos. Y muchas veces, vuelvo y digo, tal vez por nuestra cultura, nos gusta hacer todo como salga. Entonces llegamos a la iglesia un martes, ¿qué vamos a tocar? Nos preparamos solo cuando nos toca. Aquí está el poderoso, entonces de uno. Y cuando debería haber una preparación, una diligencia en eso que Dios nos puso a hacer. Que eso también es una forma de que si de pronto a nosotros nos transmitieron un concepto más de llegue y mire a ver qué pasa, improvise porque el Espíritu Santo les dirá qué hablar y eso es bíblico, pero ahí se refiere más a un tema de que y algo escuché en un podcast de Marcos Witt, que él decía que el Espíritu Santo se iba a mover en la medida de que nosotros estemos preparados. Entonces, si solo sabemos tocar en sol, ahí el Espíritu Santo se va a mover. Es que yo no puedo esperar. Eso es una manera de yo no querer prepararme y esperar que todo siempre lo haga Dios sin mi preparación. Claro, Dios va a usar de lo que yo me prepare. A mí ese tema, por ejemplo, de que es que el Señor me cambió el mensaje. Cuando el pastor está predicando, el predicador está ahí, entonces dice, el Señor me acaba de cambiar el mensaje, quiere decir que no se preparó. Quiere decir que no se preparó. Porque yo no veo al Espíritu Santo diciendo, oiga, que no, voy a darle este mensaje y después cuando ya está arriba, ay no, voy a cambiarle el mensaje, es otro, qué pena, me equivoqué. Imagínate a Dios equivocándose. O sea, como diciendo, no, eso no era lo que yo le quería hablar al pueblo, ahora cambia este mensaje. No pasa eso. Nosotros debemos prepararnos. La preparación es indispensable. Cuando solo se preparan, cuando les toca, o sea, cuando asumo un cargo, ahí sí me pongo en oración y ayuno. Sí. Cuando asumo un tengo que predicar, ahí sí me preparo. Ahí sí leo la Biblia. Ahí sí leo la Biblia. Eso sería, pero no. Yo creo que la preparación de nosotros siempre tiene que estar. Constante. Nosotros tenemos que estar constantemente preparados y es algo que nosotros debemos infundir en los chicos, en los jóvenes, en la iglesia y todo eso, porque una de las carencias que hoy en día vemos es esa, que a los chicos no les gusta estudiar, no les gusta prepararse en la parte bíblica, en coger y leer la Biblia, en hacer un estudio, en poder conocer un poco más a profundidad. Yo digo cosas que se me ocurren. Es que siento que también es porque no entendemos la importancia de esa preparación, porque creemos que solo ese conocimiento y lo que aprendemos cuando estudio la palabra, cuando oro, es solo para mostrar cuando me toca decir, cuando me toca hablar, y no comprendemos la importancia de edificarnos internamente primero. Claro. Y que el punto es que algo que también escuché en otro podcast era que se hablaba mucho de ese posicionamiento, ¿no? Entonces todos queremos estar en la posición de ser el director de alabanza, esa persona que está liderando a las voces, que está ahí, pero no entendemos que para poder estar ahí tiene que haber una preparación. Y un sacrificio. Y que esa es la forma de uno poder relevar. Cuando yo creo que la ambición no está mal, que yo diga, por ejemplo, si estoy siendo el músico de mi iglesia, no, quiero ser mejor. Esa ambición no está mal. O sea, cuando uno dice, quiero tener unas finanzas sanas, ¿qué debo hacer? No está mal. Cuando, no sé, en el tema ministerial, cuando uno ve que hay 3 jóvenes en mi iglesia y uno está más o menos y el otro está peor y el otro está peor, y uno decir, no, quiero ayudar, pero también que empiece a crecer. Eso no está mal,
pero tiene que haber una preparación. Lo que tú decías, ¿cómo yo voy a ir a decirle al joven que está mal si yo ni siquiera leo la Biblia? ¿Qué le puedo transmitir? ¿Qué le puedo decir? ¿No? Pedro decía algo, ¿no? De lo que tengo te doy. Y de eso que ya hay adentro de mí, no en algo externo que, uy, leí esto, no. Porque tiene que haber una preparación para poder que Dios me pueda posicionar, ¿no? Muchos decimos, no, tal músico, o tal predicador, o tal conferencista, pero seguramente ellos tuvieron que pasar un proceso de preparación tremendo para poder relevar y para poder llegar a esa posición. Es que esta generación sufre de algo en este tiempo y es de la ley del mínimo esfuerzo. Sí. Y eso es algo que incluso seguramente los padres han tenido mucho que ver, ¿sí? Porque yo que soy padre, ahorita yo digo, bueno, yo no quiero que mis hijos tal vez pasen por las mismas necesidades que yo pude haber llegado a pasar, que a mí de pronto no me compraron esto, yo podérselo comprar a mi hijo, ¿sí? Entonces hoy en día vemos una generación de padres que le dan absolutamente todo a los hijos, porque si no los hijos empiezan a saturar mal, empieza a faltarles el oxígeno, si no tienen el último iPhone, si no tienen el último, la tablet, el iPad, el computador, la última cámara, o sea, como que todo tiene que estar ahí para que el niño esté bien. Entonces eso ha hecho que también en la iglesia, o en nuestra preparación de liderazgo dentro de la iglesia y todo eso, pues a veces queramos tener el cargo de líder, pero sin haber pasado por el proceso. Y Dios no trabaja así. Dios no trabaja de esa manera, Dios trabaja por procesos. Moisés tuvo 40 años en Egipto formándose, conocimiento, y después el Señor lo sacó 40 años al desierto a apacentar unas ovejas de su suegro Jetro, para después él poder entender cómo. ¿Por qué lo tuvo 40 años en Egipto? Era un hombre capacitado para poder ir a hablar con el faraón. Y lo tuvo 40 años en el desierto, porque 40 años después también iba a estar en el desierto, ya no con ovejas, sino con otras ovejas también más grandes y más torpes, más difíciles, ¿me entiendes? Entonces Dios siempre trabaja a través del proceso, y eso es lo que a veces no entendemos, y pasa por algo, y es que siempre queremos tener el protagonismo de todo. Siempre queremos ser protagonistas, siempre queremos ser que nos admiren tal vez por el conocimiento que tenemos, o por las herramientas que nosotros usamos, o por las cosas y todo eso, y resulta que no, aquí el único protagonista siempre sigue siendo Dios. Incluso Jesús me causa mucha curiosidad que él, con el ministerio que él tenía, incluso los hermanos le dijeron, ¿por qué no te vas a Jerusalén? Porque, o sea, el ministerio que tenía Jesús daba para que hubiera revolucionado totalmente al imperio, haberse ido a las ciudades más cosmopolitas del momento, a los lugares más, pero el ministerio de Jesús se basó en lugares donde había pobreza, donde había, o sea, él no se fue a las ciudades grandes, incluso llega a Jerusalén es al final. Entonces él nunca quiso trasladar su ministerio al lugar donde él pudiese decir, soy el protagonista y todo eso, sino que más bien estuvo siempre en lugares menos nombrados, ¿sí? Y mira que es tan bíblico eso del lugar secreto, porque a veces lo asociamos a entra y cierra en tu aposento y ora a tu Padre que está en el cielo, y tu Padre que está en el cielo te va a escuchar. Y bueno, parafraseando un poco, es el principio es cuando ores, enciérrate y Dios te va a exaltar en público. Pero no solamente es ahí, o sea, si tú eres un predicador y no lees, pero tampoco te formas en oratoria, en poder hacer las cosas con excelencia, creo yo que es una cuestión de que Dios no te va a honrar en público. ¿Qué pasa cuando cerramos la puerta, cuando estamos solos, cuando nos toca disciplinar en lo que Dios nos ha dado? Y creo que esa es la forma de relevar, porque muchas veces tenemos esa tendencia de que es que no estamos en la iglesia sin de pronto las condiciones que quisiéramos. Es que la culpa es de mi pastor, porque mi pastor, y muchas veces sí es así. Y sí. Pero también entender de que Dios nos ha dado una capacidad a nosotros tremenda. Sí, claro. Y que cuando nosotros tenemos las ganas de hacer algo, realmente Dios va a apoyar a esa gente que es diligente, a esa gente que va, se encierra, se prepara. En estos días hacía un podcast con mi pastor y él me decía algo, que cuando él empezó, él escribía sermones en sus hojitas y hacía sus sermones, escribía y él no predicaba. Y en eso es donde uno ve fe,
O sea, la fe, y ahí también se da ese principio de fe, que no es solamente cuando yo veo que ya estoy en la situación. Es lo que decía Pablo. Sí. En el momento en el que me nombraron, entonces ahí sí me preparo. Imagínate que un músico, tú que eres músico, no sé si tú cantas. Bueno, pero me imagino que predicas. Sí. Que un músico, que un predicador, cuando esté en la posición de empezar a tocar, sea ahí donde quiera empezar a preparar o a tener el conocimiento que vio tener cuando estaba solo, cuando debía honrar ese talento, ahí solo. Cuando tenemos que cerrar la puerta en lo privado, que es donde Dios va a decir, este es bueno, lo voy a honrar en público. Y es un principio, y por eso tú decías que es un principio de vida, porque seguramente Cristiano Ronaldo, Messi, el mundo por fuera, que tanto a veces señalamos, entiende eso de una mejor manera que nosotros, que lo dice la Biblia, ¿no? Y a mí me pasa mucho que muchas veces que yo hablo todo el tiempo con mucha gente, y empezamos a hablar, y ellos me dicen algo, y yo digo, esto lo dice la Biblia. Sí, esto lo dice la Biblia, este principio ya está en la Biblia. Y ellos dicen, no, ayer... Y yo, tantas veces leyendo eso y no lo había entendido. Porque Dios es un Dios de principios y de reglas que están ahí para que nosotros podamos transformar, podamos relevar, podamos tomar esa posición que Dios nos ha dado. Y qué bueno es entender eso, que el relevar tiene mucho detrás, o sea, no es solamente llegar a una posición, sino es un proceso muy grande. Sí, no es solamente un nombre, no es solamente el nombre de un ministerio, es realmente poder saber de que si yo voy a relevar debo formarme. Y lo que tú decías de formarse en el silencio es algo bien importante, ¿no? Como decía Paula, muchos esperan a que los nombren para entonces ahí sí me preparo. Tienes que predicar de hoy en 15 días, de hoy en un mes, en 2 meses. Entonces ahí sí empiezo a buscar, ahí sí, o sea, como que solamente hasta que tengo la responsabilidad lo hago. David no llegó a enfrentarse con Goliat sin formación, pero fue formado en el silencio. Y mira que él nunca estuvo mirando a Goliat porque él no sabía. Jamás, o sea, él no fue cuando tienes que pelear con Goliat, entonces ahí sí empecé a prepararme, bueno, venga a ver los leones y todo eso, los que quieren comer a las ovejas y todo eso, venga a vernos preparados. No, él estaba preparado en el silencio. A él nadie lo conocía, incluso cuando Samuel fue a ungir al próximo rey de Israel, ni siquiera el papá, ni siquiera lo llamaron, cuando ya fue que Dios le dijo, ninguno de estos, no mire su parecer, ni nada, porque Dios mira lo que el hombre no mira, y Dios mira el corazón. Preguntó por otro y dijo, bueno, sí, hay un muchacho que está cuidando unas ovejas y todo eso, ya Dios lo había formado allá, en el silencio, para ponerlo después en la plataforma pública. Pero a veces nosotros esperamos estar en la plataforma pública para tratar de ir al silencio a formarnos y es difícil, es complicado. Entonces, relevar habla de preparación. Tremendo. Y creo que bueno, hemos aprendido muchísimos principios el día de hoy, muchas cositas que seguramente van a ser de bendición para todos nosotros. Qué bacano ese nombre, sigo diciendo eso. Yo le decía a Miguel, ese nombre tiene algo especial, tiene algo distinto, tiene algo que viene de parte de Dios, que uno ve ese nombre es como impactante. Y ver todo lo que Dios está haciendo en Casa de Adoración es tan bonito, y vuelvo y le digo, es tan inspirador, con los pastores, con todo el tema de la música, de los jóvenes, de las familias, que uno ve que el Evangelio es mucho más que ir a un cambio de conducta, es mucho más que eso. Dios lo que quiere es ver corazones, vidas transformadas. Tú decías ahorita algo antes de prender la cámara, y era eso de que Él viene y su evangelio, su reino, se quiere posicionar en corazones como todos nosotros que estamos rotos, que han habido situaciones de pronto cuando somos niños, cuando somos adolescentes, y eso es lo que quiere implementar en cada corazón, ¿no? Ese reino de los cielos. Y qué bonito es uno ser parte de ese reino, poder en algún punto llegar a esa posición de relevar a alguien, pero entendiendo que algún día alguien me llegará y me relevará. Algún día yo tendré que entregar también, y es porque hay quienes se quieren quedar atornillados ahí y resulta que no, tengo que entender de que algún día esto no es de nosotros y que en algún momento tenemos que entregarlo también. Muchas gracias por estar acá.
Muy chévere, Paula. No sé qué más decir. Ya lo dijeron todo. No, aprovechar para honrar el ministerio de nuestros pastores ahí en la iglesia. Realmente ellos han sido muy inspiradores para nosotros. También honro el ministerio de Miguel, que fue la persona que arrancó con este sueño, y junto a un grupo de jóvenes que empezaron a soñar y que empezaron a experimentar muchas cosas en Dios. Dios empezó a abrir ministerios ahí con esos chicos bastante interesantes. Paula, Laura hacen parte de unas jóvenes que llegaron, ustedes las ven ahí, usted parecerá que tiene 20 años de convertida y todo eso, y resulta que no, apenas llevan 4 o 5 años en la iglesia, y Dios ha hecho una formación. O sea, han sido personas que han tenido ese corazón dócil, que han querido realmente aprender de Dios y querer formarse y querer crecer y todo eso, y Dios, al que quiere, pues la vida del justo dice que es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día se aclara. Entonces han sido personas que han puesto su corazón, y en Casa de Oración los jóvenes realmente son jóvenes que se les nota mucho esa pasión por querer surgir y por querer crecer en Dios. Y sobre todo hoy este año tenemos un lema con el que hemos estado trabajando, que es cristianos con... El año pasado hicimos cristianos con C mayúscula, tratando de diferenciar que todo el mundo ya es cristiano, pero que queríamos que esa C mayúscula referenciara a cristianos que tuvieran a Cristo, ¿sí? Que realmente tuvieran a Cristo y vivieran para Cristo y siguieran a Cristo, porque esa es la realidad, eso es la verdad de ser cristiano. Y este año hemos trabajado algo que es cristianos con C de compasión. Y es algún tema que tú hablaste ahí, algo acerca del amor, de amarnos unos a otros. Eso es difícil, no es tan fácil, porque nosotros en la iglesia adoptamos mucho el pensamiento fariseo de que podemos amar a Dios pero odiar a la gente. Entonces, entonces creo que en este tiempo se necesita una generación que aprenda a amar, porque la Biblia dice, Juan, que fue el discípulo que más conoció el amor, ¿sí? Juan habla acerca de que dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, Dios no tiene amor en sí, sino que Dios es amor, es la esencia. Entonces si yo no puedo decir que amo a Dios pero aborrezco a mi hermano, hablo mal de mi hermano, no me gusta, me parece que él no debe estar acá, o que si alguien cometió un error entonces le caemos con todo, porque este es el único ejército en el mundo en el cual un soldado está herido, y antes de nosotros levantarlo, ayudarlo, lo ayudamos pero a rematar, ¿no? Lo mandamos para el otro lado de una vez, y pues que mira a ver cómo se levanta. No, creo que ese pensamiento tiene que cambiar. Pasa mucho porque hemos hecho del evangelio algo muy religioso, y Jesús no es religión, él es relación. Entonces, cuando yo aprendo a tener una relación con Dios, yo aprendo a amar, y cuando yo amo a Dios, yo amo a mi hermano como a mí mismo. Entonces hay gente que ni se ama, y por eso es que no pueden amar a los demás. Súper. Y nada, yo quisiera decir por último, si de pronto alguien que nos ve, nos escucha y no tiene iglesia, de pronto está perdido en muchas cosas que están pasando por tu vida, creo que Casa de Oración puede ser una casa en donde van a recibirte con manos abiertas, con un corazón de servicio, con un corazón de amor. Yo amo esa iglesia, en serio. No asisto allá, pero quisiera. No asisto allá, pero es una iglesia que cuando he ido he sentido eso que deberíamos reflejar en todos lados, ¿no? De querer amar al prójimo, de querer ser parte de una familia. No algo más, no algo menos, sino una familia. Y que esa familia, ese cuerpo de Cristo, se pueda reflejar en lo que nosotros hacemos. Así que vamos a dejar por ahí las redes por si quieren contactar, buscar. Seguramente, como dije, van a estar con manos abiertas y con un corazón dispuesto a amar a otro más que quiera sumarse a esa familia tan bonita. Así es. Y bueno, muchas gracias, Pablita. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por estar por acá. Esa invitación. Y por compartir eso que Dios ha puesto en sus corazones, y seguramente, como ya lo dije, va a ser de mucha bendición. Así que ojalá lo hayan escuchado y puedan compartir el contenido. Dios les bendiga muchísimo y nos veremos pronto.